Con el gentil auspicio de Transporte Aéreo Militar. presentamos ¿Cómo están? ¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Como siempre, cambió un poco el espacio, cambió un poco la escenografía, porque claro, creo que era prudente. Nuestro diálogo no es ese diálogo coloquial, ese diálogo relacionado a política, a economía, ese diálogo serio y formal, sino que el día viernes nosotros decidimos hablar del ser humano. Y el ser humano, por lo general, muy formal no es. Es un ser humano más relajado, más tranquilo. Somos, en el fondo, seres que vivimos con mayor serenidad y no en esa presión que nos tienen todo el tiempo. Le doy la más cordial bienvenida a Julio Bombacano, psiquiatra de cabecera. Mi querido Julio, ¿cómo está? Bien, como todos los viernes, Vero, y contento, me gusta como... Está mejor, ¿no? Me gusta, la verdad. Está mejor, muy bien. La más cordial bienvenida a un amigo que vuelve al equipo de psicólogos. Ya vamos a poder dar tu teléfono al final del programa. Me alegra tanto, te extrañaban tus pacientes y todos te extrañábamos mucho. Bienvenido a mi Ramiro Valda. Un gusto, Vero, Julio. Es un gusto, Rubén, estar aquí una vez más. Cada viernes es bien esperado porque definitivamente hablamos de temas muy interesantes y además con la mesa más... más cálida. Estamos con una comunicación más cercana, eso es muy bueno. Muy bueno, quiero darle la más cordial bienvenida a quien ha tenido la idea de todo esto, de este cambio. Me decía, es que yo veo las fotos en el Facebook y lo de política es igual que lo del viernes. Y no puede ser, me decía, nosotros somos otra cosa. Brillante eres tú. Así que, Rubén García, bienvenido. Gracias por estar con nosotros, coach empresarial y coach personal también. Gracias, Verónica, un gusto y bueno, nos pondremos más cerca. Es el único que hace la tarea, me impresiona. Nosotros venimos así como una pizarra, ¿no? En blanco, pero bueno, ya estamos listos para poder hablar del tema. Así que habíamos comprometido la semana pasada que íbamos a comentar sobre... los hombres, ¿por qué van a los prostíbulos? Y nos habíamos quedado a medias. Habíamos tratado de entender que los varones visitan estos lugares por una sola razón, porque se necesitan autoafirmar luego de una serie de vapuleos que reciben constantemente en su vida cotidiana. ¿Era así, Julio? Ahí quedamos. Si no Ahí me quedamos, equivoco. Sí, tal cual. Y tú tenías un poco estadísticas incluso y algunas referencias, ¿sí? Sí. Lo que sucede, para que enganchemos con la gente que nos está viendo, es que habíamos quedado en cuáles eran las causas, como decías precisamente, de el por qué muchos de los hombres asistían a los prostíbulos. Pero con una gran diferencia, ¿no? Si recuerdan, la diferencia era que en la mayoría de los casos, los hombres asisten a estos lugares para encontrar una reafirmación de su lado emocional, si se quiere, que no lo tienen necesariamente afuera, es decir, ya sea en la casa, con la esposa, etcétera, etcétera. Y, de hecho, las estadísticas apuntan generalmente a eso, a que lo que menos sucede en los prostíbulos es sexo, lo que menos sucede. Lo que más sucede es conversar, hablar, desahogarse, gastar mucho dinero y ser admirados por las trabajadoras de esos lugares. Reafirmarse, tienes razón. Yo dije autoafirmarse, ¿no? Reafirmarse sería, tienes razón. ¿Coincides, Ramiro? Porque en la charla de la semana pasada tú decías no, pero luego ya cuando volvimos a conversar dijiste sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en relación a lo que dice Julio. Uno de los objetivos primordiales por los cuales el hombre asiste a un lugar donde puede consumir prostitución es esa búsqueda de afecto en el lugar inadecuado, ese reafirmarse como
hombre, ¿sí? Socialmente hablando, Pero, individualmente hablando. no, déjame ahí hacer una Dale, pausa, dale. porque en el Alto hay lugares en los que lo último que Eso hay es te iba a decir, afecto, eso te ¿no iba es a cierto? decir. Entran, Eso te iba a es decir. como ir, comer y salir, ¿no? Sí. Es decir, no hay relación, Eso no te hay, iba a decir. no hay nada. Entonces, ¿cuál es Sin la embargo, diferencia? hay, no vamos a hablar de diferencias de población, Ok. ¿sí? Porque entraríamos en un terreno un poco Sí, discriminatorio denso, ¿sí? inclusive, ¿no es cierto? Ujú. Sin embargo, podríamos hablar de tipos de clientes, ¿sí? En cualquier servicio, ¿sí? Uno que va a consumir un servicio, lo primero que tiene que hacer es definir qué quiere, ¿sí? Entonces hay lugares donde obviamente el costo es mucho mayor, pero el hombre puede disfrutar de una compañía femenina, conversar, tomar tragos, etcétera, y no necesariamente se va a dar el contacto sexual, físico, el coito. Pero si el hombre quiere, y es primordial para el hombre, tener coito con una persona del sexo opuesto, por ejemplo, Sí. va a ser el cambio de servicio, va a ir a un servicio más económico, va a ir a un servicio donde obviamente es más rápido, porque el objetivo no es conversar, el objetivo es llegar, tener erección, eyacular y irse. Ese es el único objetivo. Es como ir a comprar un helado. Exacto, entonces hay objetivos acá. Entonces hay lugares que satisfacen diferentes demandas, ¿sí? Entonces hablamos de una demanda más Uy, sí, que va más allá del coito, y hablamos de una demanda que es nada más coito. Sin embargo, Sí. tendríamos que pensar que los hombres, así como comen, necesitan tener relaciones. Es decir, ¿es tan básico así el hombre? No. Que así como tomo un helado, tengo relaciones, o como, o entro al baño, una cosa tan instintiva de repente, y por eso deberíamos creer que en algunos lugares solo entran, consuman y el acto y salen. Bueno, el otro día Julio explicaba, no es así, o sea, habíamos quedado, y en este tema que está sirviendo como introducción, en que no es así, que si nos llevábamos exclusivamente por el instinto natural, y más básico y más, digamos, instintivo del ser humano, el hombre como hombre sí tiene eso, ¿sí? Pero que habíamos quedado que hay una nueva sexualidad, eso lo podríamos llamar genitalidad. Correcto. Hay una nueva sexualidad que está enfocada a disolver un poco la genitalidad en el afecto. Pero lo que decían tiene un origen, y el origen es que ¿por qué el hombre es tan genital y por qué de alguna manera ha crecido en una sociedad así? Si nos retrotraemos a mucho tiempo atrás, donde no había fecundación in vitro, o sea, ¿qué pasa? El hombre aseguraba, según hasta el mismo Aristóteles en la antigüedad, la supervivencia de la especie a través de su placer. ¿Por qué? Porque para consumar el acto, fecundar el óvulo y que los espermatozoides salieran, tenía que tener erección y tenía que tener su orgasmo y eyacular. Mientras que en esa época los teóricos antiguos, ¿qué pensaron? El mismo Aristóteles, todo un ídolo, pero se me está cayendo, decía: la mujer simplemente es penetrada, aunque no goce, aunque no haya orgasmo femenino, igual se produce la supervivencia de la especie. Con lo cual, de ahí en adelante, al varón se lo permanentemente alentó a placer, mientras que la mujer se la alentó a que No, el placer no es necesario. Es más, y después se sumaron las religiones, por supuesto, que dijeron: pondremos nuestras gotitas. Claro, seguiremos hundiéndola a la pobre, ¿no? A la mujer. Sí, bueno, y yo creo que da pie un poco a, qué lástima que no pudo venir hoy Rodrigo, todo esto al pie que nos dio, ¿no? Decir, bueno, sexualidad, ¿te acuerdas como dijo? Sexualidad entre el miedo y el placer, ¿no? Sí, un poco era, decía, eso yo quería creo que eso es un entre el poco el miedo enfoque y el del placer. programa y demás, ¿no? Lo que pasa es que cuando hablamos de la sexualidad y de este tipo de prácticas, me llama mucho la atención. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando los hombres adultos llevan a sus hijos a que tengan por primera vez un encuentro sexual? ¿Lo hablábamos esto la semana pasada o no lo hablamos? No, era con otro grupo, era con dioses, ustedes son los dioses. Entonces, es increíble cómo el varón, a cierta edad, llevaba, no, lo hablamos contigo, ¿te acuerdas? fuera de cámara Sí, otra vez. lo lleva al hijo para que tenga su primera experiencia. Y lo lleva justamente a estos lugares donde la experiencia probablemente está desprovista de enamoramiento, de romance, de calidez, de mimos. Y entonces ya es como que... ¿Qué opinas sobre eso, Julio? Creo que
mejor opinión que he escuchado al respecto venía de Freud y de Adler. A ver. Pero claro, es desde una vertiente psicoanalítica. Para Freud, que hizo todo su trabajo en base a la construcción de la sexualidad, el asunto funcionaba así. Para Freud, las mujeres son las que dominan el mundo en los Viva hechos Freud. materiales. Ya. ¿Ok? De hecho. Por lo tanto, se le hace creer al hombre en un sistema patriarcal que él es el que domina, que él es el macho, que él es el jefe de la tribu, etc. Pero para reafirmar esta supuesta dominación del hombre sobre la mujer, estaría todo el componente de prostitución. Hizo trabajos hermosos Freud en relación a esto. ¿Qué decía? ¿En un prostíbulo? No sé si en un prostíbulo, pero sobre prostitución. Ya. Lo que decía es que al hombre se le proporciona la fantasía Ya. del poder sobre la mujer A partir de la sexualidad. vía la prostitución, no a partir de la sexualidad, ¡Wow! vía la prostitución. Claro, porque en una sociedad que pueda ser monógama, los celos, esto, el otro, aquí, la pareja, no, pues eso está diluido en un ambiente de prostitución. Entonces yo como hombre voy a realizar mi fantasía en un prostíbulo, ya sea sexualmente hablando, coito, o ya sea como afecto, de que soy el macho dominante y que la mujer sumisa puede hacer todo lo que quiera. Y eso, decía Freud, es un elemento valiosísimo para una sociedad en términos de que siga reproduciéndose esa fantasía social. Y si no hubieran prostíbulos, ¿dónde quedaría el hombre? No tendrías el espacio Para material, sentirte físico, empoderado. para sentirte empoderado. Wow. Porque no puedes hacer eso en una relación de pareja, no puedes hacer eso en una relación de familia, etcétera, como decía Rubén, además, en un marco religioso, etcétera. Pero ahí te la crees que eres el tipo de la película, realmente, Claro. es tu fantasía. Claro. Y yendo a tu pregunta, eso es lo que el papá le está transmitiendo al hijo cuando Claro. lo lleva al prostíbulo, Claro. que eres el wow. Cuando la realidad, por supuesto, no es así. Uy, que no sabía esa parte de Freud. Sí, nos quedamos impactados. ¿Qué dice esa, Ramiro? Dentro de lo que es la psicología cognitiva, hablamos de dos tipos de creencias, ¿no? Hay unas creencias que son centrales y otras son periféricas. Las centrales son aquellas creencias que te van transmitiendo la sociedad, los padres, todas las instituciones que marcan la dinámica social y cultural. Y ahí es muy coincidente con lo que dice Julio, porque ¿qué es lo que la sociedad marca en el niño, ¿sí?, como creencia central? Que el varón, el hombre, ¿sí?, tiene que reafirmarse y afirmar su poder de macho a través de el contacto sexual con una o varias Claro, mujeres. esa ¿sí? es la forma en la que le Entonces, claro, ya es hombrecito. claro, ¿no? como es una creencia Igual, central, eso va a generar creencias periféricas, secundarias, a lo largo de toda la vida del hombre. Entonces, si viene una mujer que tú la percibes como hombre, ya adulto, inteligente, se autogestiona en cuanto a dinero, vida, etcétera, entonces cuestiona tu creencia central de que tú tienes que reafirmar, ¿sí?, tu masculinidad, tu hombría, a partir de tener una mujer que no puede tener criterios de superioridad ante ti. Entonces ahí el hombre, ¿qué se siente? Se siente incapaz de llevar la relación, se siente intimidado, se siente hasta fisiológicamente disminuido porque tiene, como gráficamente mostraba, el mejor desempeño, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, eso es lo que ocurre socialmente hablando. Entonces, Pero hay una frase, ¿no? Los caballeros las prefieren brutas. exacto. Ahora, Esa es la fantasía. la creencia Pero es... la fantasía es tan real que ya sí funciona. Pero la creencia es realidad. muy fuerte. O sea, como es una creencia central, desmontar esa creencia, que uno la asume
automáticamente como verdad y a veces no sabes que estás actuando de una manera, ¿sí? Pero porque parte tu comportamiento de esa creencia central. Entonces, desmontar eso toma generaciones, no es que tome Seguro. años, toma Seguro, generaciones seguro. para que una creencia central se desmonte y generar otro tipo de creencias que produzca creencias secundarias más funcionales a la época en la que estamos viviendo. Si traes el periódico, hoy, viernes, en la página Me lo van a de traer en el prostitución, corte. vas a leer todos los avisos que sin lugar a duda Cariñoso. tienen la palabra fantasía. Así. Todos, Que obvio. sin lugar a dudas, realizamos tus fantasías, hacemos tus fantasías, etcétera, etcétera. Ay, Dios. No sé qué preguntar. Toda mi vida he sabido qué, pero ahora no sé. Yo quisiera agregar un poquito, si me Por permitís, favor, a lo que decía. ayúdame, Freud. Fíjense qué interesante, ¿no? Lo que decía Julio, lo que decía vos, pero al revés, al mismo tiempo, qué intrincado lo que es el ser humano. Analicemos, desde mi punto de vista por lo menos, analicemos en una sociedad donde se hace el culto a la belleza femenina, el terrible poder que tiene la mujer, ¿verdad? O sea, basta que le haga así para que cualquier hombre esté por ahí. Pero al mismo tiempo, fíjense qué efímero es el poder en una sociedad de este tipo, donde más que sexualidad, como dijimos, se vivía en la genitalidad. ¿Dónde termina el poder de la mujer? En la eyaculación del hombre. Se terminó. O sea, instantes antes lo puede hacer comer lodo arriba de una manzana, cabeza abajo y desnudo. Y en el momento que el hombre se satisfizo, es muy gráfico, perdón, saquemos la manzana entonces. En el momento que el hombre se satisfizo, acabó ese poder de la mujer, ¿no? Eso es algo que me queda como para pensar. Segundo, lo que decía Verónica y estábamos en principio llevando adelante, es terrible esta forma en que, digamos, llamémosle antes, ¿no? En que los varoncitos debutaban sexualmente, ¿no? Llevaban por el padre, lo llevaba, o un amigo digamos que, y después venir y decir, bien tu hijo, macho probado, cosas así. Pero fíjense todo lo que viene de ahí, de ese primer contacto, porque siempre hay un intento de aprender sexualidad. ¿Con qué se quedaban los varones? Que a todas las mujeres les gusta lo mismo, que las caricias no son necesarias, que el acto sexual debe hacerse siempre estilo película pornográfica, 72 poses más un bono para ver una película en el cine del barrio, ¿sí? O sea, todas esas cosas se quedaban dentro Del imaginario. del del imaginario propio, de ellos, que la cantidad era importante, la potencia sexual, que el tamaño, por supuesto. Entonces venían después a algunos de ver una película porno a sentirse disminuidos, porque, conflictuados, qué diferencia, claro que sí. ¿no? Y a la necesidad también de ser un constante, ¿cómo diríamos? Un excelente amante y constante amante, ¿no es cierto? El hombre tiene que ser constante, eterno, y cuando se lo convoque ahí tiene que estar, como si fuesen pequeñas maquinitas. Sí, pero vos fíjate qué terrible, porque lo que ven en ese entorno, lo que ven digamos, al estar con una prostituta en un cine porno y demás, es una penetración brutal, cuanto más brutal mejor, porque ahí las películas porno son así. Y después llega el tema. Por el otro lado estaba la malformación de la mujer, que creía que el día que se casaba, su varón la iba a leccionar porque era una enciclopedia del sexo, ¿sí? Y que la noche de boda le decían las abuelas, vos querida, hace todo lo que te diga tu marido, ¿sí? Y venían las grandes frustraciones, porque resulta que había una gran expectativa femenina diciendo, wow, aquí está el libro del Kama Sutra viviente, y se encontraba con un muchacho que a lo sumo era muy limitado, ¿no? Claro, por supuesto. O todo lo que era una enciclopedia no era muy lindo para la mujer, ¿no? ¿Qué porcentaje crees, Verónica, de mujeres menores de 50 años en Bolivia nunca han tenido un orgasmo en su vida? Claro, no solo en Bolivia, en el mundo entero es A ver, altísimo. dale un número. Es altísimo. ¿Qué será? Pues me imagino que debe ser que no han tenido nunca en su vida. En su vida. Wow. Casadas, no casadas, en pareja. ¿Cuánto ¿no? es? Más del 60%. Pobre Dios. En Bolivia. Más de la mitad. Ya, ahora, a lo que yo quiero llevar este diálogo es sin duda al tema relacionado a lo que ha sido en estos días el katana, la prostitución, lo que ha sido la trata y el tráfico. Entonces, estoy tratando primero de desentrañar la realidad de la prostitución y el hecho de que nos hayan explicado de manera tan clara que el hombre
ha sido construido a partir de la necesidad de tener una fantasía y de dominar a la mujer, que en realidad domina todo el resto del día, la mujer, pero de tenerla ahí dominada y controlada. Entonces eso empieza a darle sentido de pronto, no justificación, por favor, sentido a todo esto que es la trata y el tráfico, porque no existe otra explicación acá. Ayer, no en esta mesa, en la otra mesa, estaba sentada la doctora Barriga y con lágrimas en los ojos, defensora de Noemí Cámara, ¿no? Y con lágrimas en los ojos me decía, es que no puedo creer que haya un ser humano que sea capaz de destruir tanto la vida de una niña preciosa que viene del Paraguay creyendo que aquí va a ser una gran modelo y que la dañe por el resto de su existencia. Entonces, hemos tratado de comprender lo que es la prostitución para el hombre, ¿no? Otro día hablaremos de lo que es la prostitución para la mujer, pero ahora estamos entendiendo lo que es el hombre como consumidor. La próxima media hora tendríamos que tener el más grande desafío, entender cuando esos límites se rompen, de que ya no solo quiero mis fantasías, sino que además incorporo una serie de perversiones, ¿se desencadena la trata de blancas? Permítame hacer por favor una muy breve pausa, enseguida regresamos. Quiero volar y descubrir el nuevo TAM. Con tantos años de experiencia, me gustaría saber qué sorpresa nos traerán. Pronto se descubrirá la nueva forma de volar. Prepárate. El nuevo TAM está por llegar.